Bienvenidos a Spicing Up Your Leadership, sazonando tu liderazgo, con Gabriel Furman. Un ingrediente que no puede faltar en tu vida. Una instancia de aprendizaje, autoconocimiento y reflexión para transformar tu liderazgo empresarial, tu propia maestría personal, tu autoconfianza y tu forma de comunicar. En este espacio aprenderemos herramientas de innovación personal que puedes llevar a la práctica de forma inmediata en tu vida profesional y personal. Te invitamos a este delicioso y aromático viaje de inspiración para la acción, donde podrás saborear hoy lo que lograrás ser mañana. Los ingredientes ya los tienes. Ahora llegó el momento de descubrirlos y pasar a la acción. La mesa está servida. Sean bienvenidos. Todas las disciplinas son complementarias. Una vez, de hecho, al final de una charla que di hace tiempo acerca de resiliencia y fortaleza mental, se me acercó un gerente y me dijo, mira, muy interesante lo que tú dices y quiero comentarte algo. No es que tú sepas más que yo o yo sepa más que tú. Lo que más valoro de compartir estas ideas contigo es que se pueden complementar. Toda disciplina puede complementarse una con la otra. La filosofía con la medicina, la ciencia con la música. Toda disciplina, por el hecho de que surge de la creatividad espontánea del ser humano, puede complementarse. Y por lo tanto, en este episodio tengo el gusto y el honor de poder compartir una conversación con Anthony Tolmos para ver qué es lo que un pianista y compositor profesional puede entregarle a un gerente, al mundo corporativo, y también qué es lo que quizás un gerente, un corporativo, pudiese decirle a un músico que quiere también desarrollar su carrera profesional. Anthony, te quiero dar la bienvenida a este espacio y gracias por estar aquí con nosotros. Hola, Gabriel. Encantado. Estoy un honor compartir esta charla contigo y tanto. Antes de pedirte que nos cuentes brevemente de ti, cuéntame dónde estás, porque me encanta el fondo que hay ahí. Sí, justamente ahora estoy en mi estudio, en el lugar donde paso horas interminables trabajando. Estoy ubicado en la ciudad de Lleida, que está en Cataluña, España. Y bueno, todas las horas que yo puedo estar aquí en mi estudio trabajando, pues es aquí donde ya no te diría que nacen las ideas, porque muchas veces las ideas nacen en la calle o nacen en un aula o nacen en un paseo, ¿no? Pero sí que es aquí donde se materializan, ya sean obras de índole musical total o ya sea, pues como hoy, preparando alguna conferencia o alguna materia de las que yo imparto a nivel universitario, pues bueno, es mi espacio. Aquí estoy rodeado de energía y es donde ensayo también mis conciertos. Bueno, es un poco mi pequeño paraíso, ¿no? Y me llamó mucho la atención porque para la gente que solamente está escuchando el formato podcast, esto solamente en audio, Anthony atrás tiene veo un bajo, guitarras, allá una guitarra chiquitita, ¿o qué es esa? Sí, es un guitarlele, es como un Sí. ukelele, pero en realidad es una guitarra pequeñita. Sí, sí, muy, muy fácil de transportar. Sí, sí. Genial. Bueno, entonces es evidente tu conexión con la música. Cuéntale a nuestra audiencia brevemente qué es lo que tú haces. Yo ahora actualmente te diría que mi dedicación es 100% artística, pero en el sentido que para mí es lo mismo dar un concierto que dar una conferencia, que dar una clase en la universidad. Y yo considero que todo ello son escenarios. Algunos tienen las tablas de madera, otras tienen baldosas, otras tienen butacas delante y otras tienen sillas. Pero para mí el hecho de actuar, que es casi el verbo que llevo yo grabado, ¿no? El verbo de actuar es el que yo ejerzo en muchos ámbitos. Estoy en la Universidad de Lleida, ejerciendo como profesor de educación musical y también impartiendo materias dentro del máster en coaching y rendimiento personal que estamos ofreciendo en la Universidad de Lleida.
Y en la Universidad Autónoma de Barcelona también doy algunas asignaturas de creatividad. Y luego, paralelamente, pues conferencias, conciertos, estoy mentorizando artistas, jóvenes artistas que les ayudo un poco a ordenar esas ideas que tienen en su cabeza sobre eso de querer ser artista, ¿no? O querer dedicarse a eso. Y la verdad es que no te sabría, Gabriel, no te sabría elegir una actividad de esas, porque yo cuando entro en un aula a dar una clase siento la misma adrenalina que cuando salgo a un escenario con 500 personas para escucharme. Esas ganas de salir locas, de comunicar, son las mismas, ¿no? Y luego cuando estoy ayudando a otros artistas para dirigir su estrategia como músicos o como cantantes, pues ahí también me desvivo con ellos y cada vez que acabo alguna de esas actividades pienso, mira, voy a dedicarme solo a esta, ¿no? Pero luego cuando hago otra pienso, voy a dedicarme solo a esta, ¿no? Porque me entusiasman tremendamente todas, la verdad. Me conecto mucho con lo que dices, porque como comentaba antes de empezar a grabar, yo también tengo una relación muy especial con la música. Yo soy baterista de jazz, no me dedico profesionalmente a eso, pero por mucho tiempo dediqué mucho tiempo de mi vida a estudiar batería y tuve muchas bandas de jazz, tuve tríos, cuartetos, quintetos y actualmente, de hecho, mi hermano menor es pianista profesional y Ajá, vive en Brooklyn y es un genio del piano y wow. cada vez que nos juntamos armamos un trío y tocamos. Wow. Menuda fiesta os dais. Sí, sí. Ah, Sí, y seguro que coincidirás conmigo con lo que te estaba diciendo, que para ti tu esencia parte de comunicar al público. O sea, ya sea sí, desde la batería, ahora desde los micrófonos en tu labor, pero al fin y sí, al cabo estabas siempre enfocándote hacia un público que quiere escuchar de ti, ¿no? O sea que sí. luego casi la batería o el piano o el micrófono es la excusa, ¿no? Es la excusa que tienes ahí para ponerte, ¿no? Me imagino. Me gusta mucho lo que dices porque eso es otra forma en que yo siento en este momento que conecto contigo, que es eso como de que ya sea una clase o ya sea un concierto, hay un denominador común que es clarísimo, que es comunicar, actuar, influir, emocionar. Y yo creo que el jazz y la música me enseñaron mucho más que jazz y música y sonidos y ritmos. Es también una forma de enfrentar cualquier instancia de interacción con otro ser humano y también de aprendizaje. ¿Cómo ves tú la conexión entre música y este actuar en la vida? Pues yo quizá piensa que estas reflexiones, como suele pasar, llegan ya cuando tienes una cierta madurez, ¿no? Que te empiezas Sí, a preguntar y a reflexionar y sobre todo a mirar atrás y mirar cuál es tu trayectoria y te das cuenta de cosas que en ese momento no eras consciente del todo, pero como la expresión dice que la cabra tira al monte siempre, ¿no? Y yo creí siempre que al crecer con la música, con el piano, porque anecdóticamente también te digo que yo empecé a estudiar piano de muy pequeñito porque mis padres me llevaron a la escuela de música y eso lo explico muchas veces porque un día antes de empezar a estudiar instrumento, yo estaba matriculado para estudiar guitarra y no piano. Y en ese momento mi padre, una decisión de última hora, me dijo, oye, si acaso la guitarra ya te la enseñaré yo, que él sabía tocar un poco la guitarra, y en todo caso apúntate a piano, ¿no? Y entonces ahí se decidió un poco que Antonio Tormo sería pianista, porque si hubiera empezado guitarra, pues... Pero como ves, las guitarras me han acompañado siempre, porque es un instrumento que me apasiona y lo he seguido también tocando y estudiando. Pero evidentemente mi carrera ha sido pianística. Entonces, durante muchos años yo creí que estaba un poco elegido, que mi vocación era tocar el piano y crear música, porque también he creado música. Bueno, y como misión era, pues bueno, hacer música bonita que a la gente le ayudara a ser más feliz, ¿no? Aquello sería un poquito lo que yo creí que era la única esencia mía, ¿no? Y con eso ya te diría que grandes músicos y grandes pianistas han seguido con esa misión hasta que se han retirado sí. con el único objetivo de hacer música para que los demás la escuchen, ¿no? Pero yo como que con los años me tenía la necesidad de ir un poquito más allá, ¿no? Y sobre todo me di cuenta cuando yo en mis conciertos tocaba una obra, saludaba, me aplaudían y tal, y luego de repente empecé en algún concierto a explicar alguna cosa entre una obra y otra, ¿no? Ya podía ser Ah, o una anécdota de la composición que acababa de tocar,
o un detalle de la que iba a tocar después, o compartía un sentimiento. En ese momento, cuando yo me dirigía al público hablando, el feedback se disparaba de una manera brutal con ese público. Y cuando yo me sentaba a tocar el piano a la siguiente obra, les gustaba más esa obra, pero les gustaba más porque me habían escuchado hablar y me habían escuchado compartir unas emociones. Y además, tengamos en cuenta que los pianistas siempre estamos dando la espalda al público, porque estamos tocando con... Y de repente que el pianista se levante y mire a los ojos al público y ese público te vea sonreír, te escuche, esa cercanía Sí, que tú le das, sí. luego te revierte a ti en que les guste más cuando te sientes al piano, ¿no? Yo empecé a observar este tipo de detalles y casi te diría que ahora mismo, ya desde hace muchos años, yo ya no digo que hago conciertos ni digo que hago conferencias, sino lo que digo que son concierferencias, ¿no? Porque Concierferencias. concierferencia, porque casi te diría que en un concierto estoy dedicándole, seguramente si es concierto, a un 60% de piano, pero a un 40% de historias, de cosas que yo explico, relacionado siempre con el eje del concierto, ¿no? Y cuando doy una conferencia, normalmente siempre utilizo algún teclado, algún piano, para ese 40% en ese momento que sea el de la música, ¿no? Y esa es la combinación que al final a mí me hacía preguntarme, bueno, Antonio, entonces ¿tú qué quieres realmente? ¿Qué quieres hacer realmente en Claro, un escenario, claro. no? ¿Qué quieres hacer realmente, no? Y me ha llevado bastante dolor de cabeza durante muchos años porque estamos muy acostumbrados a que las personas nos etiqueten. Entonces, si tú eres pianista, lo que tienes que hacer es tocar el piano y ya está. Y si das conferencias, pues explica cosas, pero no toques el piano. Entonces yo llevaba un poco ese prejuicio, esa creencia Sí, está genial, muy interesante. en que tenía que definirme, porque incluso a veces cuando te llamaban, tú no sabías exactamente qué es lo que querían, si un concierto o una conferencia, ¿no? Y una vez me acuerdo que una persona que me estaba llamando para contratarme para un evento, yo le decía, primero le preguntas, oye, ¿conoces mi actividad? Porque si no te voy a pegar un rollo aquí de lo que hago que es impresionante, ¿no? Y me decía, no, ya te he visto alguna vez. Digo, entonces, ¿qué es lo que necesitas? Y me dijo, sí, esas cosas que haces tú. Ah, Entiendo. ¿vale? Me dijo, esas cosas que haces tú. Y ahí en esas cosas que haces tú iba esa parte de pianista, esta parte de comunicador, esta parte de, a veces también, de utilizar herramientas de crecimiento personal. Sí, Bueno, sí. y al final, yo cuando empecé a quitarme estos prejuicios, yo pensé, bueno, pues Antonio, da rienda suelta a lo que te apetezca hacer. Y por eso soy un amante de los podcasts en donde escucho a podcasters como tú, en donde es un crecimiento continuo. Y por eso Sí, yo ahora hace un par de o 3 de meses me lancé también con un podcast. eh, sí. Bueno, en- de, en- de hecho, de sí, hecho yo conecté mucho contigo porque escuché un par de episodios y me conecté emocionalmente muy, muy fuerte. En uno hablas de la experiencia de Viktor Frankl, el hombre en mm, busca de sentido, sí, y conecté muy de una forma más profunda contigo porque vi esta forma tuya de comunicar al mismo tiempo que la vas acompañando con música espontánea en el momento y eso me pareció genial. Yo sí, quería ir directamente al tema de lo que quizás un pianista sí. o por lo menos Anthony Tolmos le puede decir a un gerente. Y antes de hacerte la pregunta a ti directamente, Anthony, a Ujú. la gente que nos está escuchando, independiente de cuál sea tu conocimiento musical o tu conexión con la música, me gustaría escuchar de ustedes, querida audiencia que están escuchando ahora, ¿qué crees tú que un pianista le puede recomendar o decir a un gerente? Entonces, la idea es que la gente que está escuchando este live pueda también participar dejándonos sus respuestas en el chat. Una o dos líneas es suficiente. Y luego lo vamos aquí conversando en la mesa con Anthony Tolmos. Pero primero la pregunta es para la audiencia. ¿Qué crees tú que un pianista le puede decir a un gerente? Que le pueda servir, por supuesto, para ser más efectivo en su trabajo. Y ahora entonces, Anthony, te puedo hacer la pregunta a ti directamente. ¿Cómo ¿Qué conexión o qué sabiduría práctica le puede entregar un pianista a alguien que lidera gente? Bueno, la verdad es que cuando me planteaste esta pregunta, yo pensé, wow, qué interesante, ¿no? Porque inicialmente parece que sean dos mundos muy diferentes, Sí, pero la verdad es que tampoco tan diferentes, ¿no? Ahora te explico, ¿no? Eh, de entrada, los artistas son un producto. O sea, yo siempre digo que el arte es un negocio, la música es un negocio.
vamos a ver, menos las personas que tocan un instrumento en casa el domingo por la tarde para distraerse, que es verdad que ahí es únicamente una actividad lúdica, no hay una intención de negocio ahí, pero todos los demás artistas que pretendemos vivir del arte o al menos vivir con arte, es un producto como otro cualquiera. Lo que pasa es que ese producto se basa en las emociones. Entonces, es ahí donde los artistas somos muy vulnerables. Porque claro, si un empresario, un gerente crea un nuevo producto y ese producto no funciona en el mercado, seguramente alguno de los trabajadores, alguno de los diseñadores del producto puede ser que pase una mala noche porque no ha gustado su producto. Pero que te digan a ti, artista, que tu cuadro no es bueno o que tu canción es una canción fea, o aunque no te lo digan, que te cueste tanto que te contraten para un concierto, pues ahí va directamente a herir tu propia intimidad, porque el arte es enseñar nuestra intimidad con la Sí. música, con la pintura o con lo que sea, ¿no? Entonces, ese mensaje que yo le diría a un gerente primero es que esas emociones, esa sensibilidad de los músicos, eh, es muy interesante aplicarla a los productos de empresa para que los clientes no compren un producto, sino que compren la emoción que les supone ese producto. Mm. Y ahí quizás una pregunta interesante conectado con lo que tú dices, que un gerente podría llevarse para reflexionar es cómo emocionas tú a tus clientes con tu servicio o producto. ¿Cómo emocionas? Se me ocurre a mí como pregunta, una pregunta que le podríamos hacer a un gerente, que se podría Sí. hacer esa pregunta. ¿Cómo emocionas a tus clientes? Y creo que, y sabes qué, Anthony, también conectándolo con lo que tú dices, quizás no es solamente una emoción hacia el cliente externo, sino que también hacia sus colaboradores. Claro, ¿Cómo emocionas tú a tu equipo? claro. Bueno, entonces y tú eres un experto en eso, la gran diferencia entre un jefe y un líder. Mm, Claro, un jefe, un directivo que ejerza como tal, es una persona que en principio va a dar una serie de instrucciones, de órdenes, y los demás las van a ejecutar haciendo caso lo que jerárquicamente se entiende como quién manda y quién no manda, ¿no? En cambio, un líder va a ser ese jefe también, pero que va a ser el primero que se va a levantar las mangas para si hay que trabajar duro y ser el primero en empujar el camión, como digo, ¿no? sí. Entonces, el líder lo que va a pretender es empatizar con sus trabajadores, primero con el ejemplo, después también con las habilidades sociales, con la empatía. Hace unos días uno de los episodios en los que he trabajado, que era las personas altamente sensibles, los PAS, que así las denomina la psicología, ¿no? Persona altamente sensible, ¿no? Sí, paz. Sí, PAS. Bueno, en el castellano es persona altamente sensible, es PAS, ¿no? Cerca de un 30%, cada día más, cerca de un 30% de las personas de la calle son altamente sensibles. Es Mm, decir, personas que eh, empatizan mucho más, que les afecta mucho más todo y pensemos que estamos en un mundo en donde es poner las noticias y te acoge un ataque de ansiedad de las desgracias y de las noticias malas que ocurren en el mundo, ¿vale? sí. Entonces, si el 30% de personas son altamente sensibles, eso quiere decir que estadísticamente en una empresa de entre los trabajadores que hay ahí, entre los colaboradores que trabajan ahí, habrá un 20%, un 30% que sean personas altamente sensibles. Si eso el líder o el directivo o el gerente es consciente de ello, tiene que crear las estrategias como para cómo poder atender a esas personas que trabajan para ti, porque son personas que seguramente van a tomarse peor el que les den un correctivo, van a tomarse peor el si hay malas noticias. Sí. Eh, entonces, claro, si estamos hablando de casi un 30% de tus trabajadores y sabes muy bien que el rendimiento de una empresa es la suma de todos los trabajadores que hay, el trabajo de cada uno de ellos, pues ahí tienes un 20 o un 30% de trabajo imprescindible, ¿no? Ahí es donde quizá un artista le diría a un gerente, oye, ¿por qué no utilizas el arte? ¿Por qué no utilizas la música? ¿Por qué no te interesa cuál es la canción favorita de cada uno de tus trabajadores?
Esa pregunta está muy buena, además que muy práctica y se puede usar también para conocer más a los colaboradores. ¿Qué música te gusta? ¿Cuál es tu canción Claro, favorita? Oye, claro. aprovecho de preguntártelo a ti, Anthony. ¿Cuáles son tus grandes, como que te han influido en tu vida? Pero dos o tres, seguro hay muchos, pero dos o Sí. tres. Bueno, casi te diría hablando de canciones preferidas, ¿no? Porque son esas canciones que te hacen pararse el mundo, ¿no? Cuando empiezan a sonar, Sí, pum, ahí te pillan, ¿no? Y hay una de las canciones que es de Louis Armstrong, que tú conoces perfectamente, que es What a sí, Wonderful World, que sí, es una melodía que a mí me pone la piel de gallina, que es muy sencilla, por eso, como sabes, lo genial, si es sencillo, es doblemente genial, porque hacer canciones fáciles es fácil, pero hacer canciones fáciles que sean buenas es muy difícil, ¿no? Entonces, esta de Louis Armstrong es para mí la gran canción, además cantada por Louis Armstrong, que era sí. un tremendo comunicador, no solo con la trompeta, sino con esa voz que nunca hubiera ganado un talent show con su voz, pero que te pone la piel de gallina cuando la escuchas, ¿no? Entonces, Sí, esta canción a mí me ha acompañado siempre. Hay otras, como La chica de ayer, del grupo español Nacha Pop, que a mí me une esta canción, porque cuando yo era muy jovencito, pues también con esos grupos de versiones que hacíamos de pop y de rock, la tocaba con la guitarra, la cantaba. Y, y siempre he tenido, más que referentes a los que he admirado para seguir, que sí, que alguna vez pues sí que te fijas, ¿no? Para aprender de los grandes, ¿no? Pero a mí sobre todo lo que me ha servido es asociar siempre la música que me ha ido acompañando a mí y qué contexto vital ha tenido esa música en mi vida, ¿no? sí, sí. El por qué cuando suena La chica de ayer, pues yo me remonto a cuando tenía 16 años y estaba por los escenarios de España con un grupo de rock tocando esa canción. Y ahora cuando lo pienso, me emociona eso, ¿no? Eso Sí. sería un poco lo que te comentaba, ¿no? Si un empresario, si un jefe solo tuviera esa información, que es tan fácil como que el día que le haga la ficha a ese nuevo trabajador, haya un campo en donde ponga, ¿cuál es tu canción favorita? Es tan sencillo como eso, al lado Y del nombre. parece, y parece algo tan, tan sencillo, tan como del día a día, y yo Es muy creo que la fácil. mayoría de la gente tiene algún gusto musical o alguna canción que escucha. Y el Sí. gerente, ¿cómo podría usar esa respuesta? Pues mira, yo la utilizo, de hecho, esa respuesta con mis estudiantes, ¿no? Y alguna vez, en algún informe final, cuando le tengo que dar mi feedback sobre la materia, le tengo que hacer la valoración sobre los resultados que ha sacado ese alumno, Sí. alguna vez he utilizado la que sé que es su canción como música de fondo mientras yo le voy explicando los resultados de la materia. Ah, no, esto está genial, Anthony, muy ¿Sí? bueno, gran idea, qué Claro, entonces, genialidad. O sea, evidentemente, cuando yo estoy dando el reporte, te pongo wow, entonces ahí te pongo tú, sí, Te pongo a Metallica, o te pongo a sí, The Beatles, o te sí. pongo a Louis Armstrong. Ojalá que el alumno diga, What a Wonderful World. Sí, evidentemente yo en las fichas de mis estudiantes, ahí tengo apuntado desde el primer día, ya te digo, cuando ellos me rellenan sus datos, ahí les pregunto ya qué canción es la tuya, ¿no? Ellos lo ponen a lo mejor sin saber por qué. Y Claro, no saben por luego qué. no saben por qué. Entonces, incluso me he entontrado con casos que me han escrito diciendo, pero ¿cómo es posible que tú supieras esto, no? Yo te digo, es que me lo dijiste tú, pero no te diste cuenta que me lo estabas diciendo, ¿no? Entonces, evidentemente, eso tiene que ir acompañado siempre de una empatía a la hora de explicar resultados, porque si no sería muy sarcástico el poner la canción que le emociona y al mismo tiempo decirle que le vas a suspender y que es un desastre lo que ha hecho, Claro, ¿no? claro. Sí, O sea, siempre tiene que ir acompañado de una empatía, en este caso comportamental, es decir, que yo tenga no solo la capacidad de decirle lo que pienso, sino también de qué manera se lo voy a decir para que acabe escuchándome y pensando, bueno, pues voy a mejorar en esto, tengo que rendir más en esto. Y Antoni me ha dicho las cosas que no han estado muy bien y también me ha dicho las cosas que han estado bien. Pero claro, mm. con su canción de fondo es que desarmas a quien quieras, ¿no? Con su canción es Me gusta automático, mucho ¿no? eso de combinar lo que tú haces, Sí, combinar la comunicación, como lo que haces en tus clases, con el elemento musical. Creo que está tan dejado de lado. sí, Nos hemos transformado en organizaciones más bien frías, intelectuales, donde me parece que este espacio que tú abres de incorporar la música en las interacciones de los equipos me parece genial porque abre justamente una dimensión también de creatividad nueva y que potencia al final el desempeño del equipo. sí, y además se crean unas sinergias increíbles porque resulta que esa canción claro, esta herramienta se puede utilizar de muchísimas maneras y con muchas dinámicas, ¿no?
Sí, Pero una de las actividades que yo también trabajo en formaciones, ya sea con estudiantes universitarios o a veces también en formaciones de congresos, en másters de coaching, por ejemplo, ¿no? Como dinámica de trabajo, ¿no? Tú sí. sabes lo que es que tener a 40 personas en una formación que entre ellos no se conocen, eh, preguntarles a cada uno de ellos cuál es su canción favorita y ver cómo empiezan las coincidencias y ver cómo se quedan mirando como diciendo, o sea que esta canción también es tu canción y es mi canción, ¿no? Y se explican cada uno de ellos por qué es su canción y la historia que hay detrás de esa canción. Ah, qué Automáticamente lindo. Sí. tienes dos personas ahí que se acaban de conocer, pero que parece que sean hermanos, ¿no? Porque están viviendo un momento muy intenso, ¿no? Claro, Y ahora tienen entonces un punto en común y eso claro, genera conversaciones. Y de hecho está estudiado psicológicamente que tendemos a querer conectar más con aquellas personas que se parecen a nosotros. Entonces, cuando yo justo, conecto a través de una canción específica contigo, entonces también eso me va a ayudar también a poder vincularme contigo de una forma con más confianza. Eso al final aumenta la confianza, que al final claro. es esencial para que los equipos y las organizaciones funcionen. Claro, claro. Y seguramente, evidentemente, eso es un punto de partida de trabajo. Hay muchísimos otros parámetros que se tienen Sí, que contrastar. Pero estas dinámicas como para romper el hielo, porque luego resulta que a lo mejor esa canción que te está comentando un compañero tuyo no coincide contigo, pero sí coincide con tu padre o coincide con tu madre. Y resulta que esta canción, mira, esta canción mi madre siempre me pedía que se la pusiera cuando era su cumpleaños o lo que sea, ¿no? O esa canción que tú me has propuesto no es mi canción, pero me recuerda a un hermano, me recuerda a un hijo, ¿no? Entonces se crean unas energías tan bestias que tú imagínate esto en una reunión de trabajo en una empresa, ¿cómo sale luego la gente de ahí? Sale empoderada, o sea, sale de un subidón. Y es más, ¿por qué no poner ese tipo de repertorios como música de fondo en los lugares de trabajo? ¿Por qué no poner una selección de la música que les gusta a esos trabajadores y que cada trabajador tenga su canción y esté esperando ese momento para escucharla mientras está trabajando, ¿no? O sea, se me vino es a la mente inmediatamente mi padre. Mi padre, por ejemplo, es fanático de Elvis Presley, sí, boleros y el tango. El tango. wow. Entonces, wow, entonces no me lo imagino trabajando mientras escucha un tango, porque se va a parar de la silla, del computador y no va, va a dejar de trabajar en ese momento, Anthony. ¿Qué hacemos ahí? ¿Qué hacemos ahí? Evidentemente, partir de un momento en donde es un momento precioso, es un momento de emoción pura y evidentemente lo que está causando en ese momento esa audición es una emoción de sorpresa. Claro, a Sí. veces estás trabajando con música de fondo en una radio y van y ponen una canción que tú no sabías que sonaría, pero que es una de tus canciones preferidas, ¿no? En ese momento como que tienes que parar el trabajo, ¿no? Bueno, Sí. pues eso puede ser una pausa de 2 minutos que te regalas a ti mismo, que te va a permitir escuchar esa canción, empoderarte y luego seguir trabajando, ¿no? O sea, Eso me eh, parece una gran idea. Y de hecho quiero preguntarle a la audiencia que nos está escuchando, ¿cuál es tu canción o grupo favorito? Déjanos tus comentarios acá por el chat para poder conectar contigo. ¿Cuál es tu canción y o grupo favorito? Y sobre todo me interesa que la gente que nos está escuchando puedan dejar sus opiniones acerca de cómo crees tú que la música puede ser un aporte en tu empresa. Una o dos líneas es suficiente. Si tienes miedo justamente a opinar, justamente te hará bien hacerlo. sí, sí, sí. Ahora Oye, está muy justo, bueno, eso me encantó eso, como usar también mi canción favorita, quizás no durante mi trabajo, sino que también como una pausa activa y escuchar durante 2 o 3 minutos esa canción. sí, esto yo alguna vez, incluso a nivel de, no solo empresarios, a nivel político, Sí, yo siempre recomiendo que antes de entrar a una negociación, en donde muchas veces se encuentran políticos de diferentes ideologías, de diferentes pensamientos, antes de entrar a una reunión de estas duras que tienen, donde tienen que decidir muchas cosas importantes para nosotros, yo propondría que cada uno de ellos dedicara 3 minutos a escuchar su canción favorita, esa canción que le emociona. Y cuando hayan escuchado cada uno esa canción, que entren a la reunión. Y evidentemente luego está tremenda idea. O sea, y como preparación antes de una reunión también. Entonces, no solamente tenemos como pausa, una pausa activa de conexión con tu música favorita, sino que sí, también puedes usarla como preparación para una reunión. sí, sí, sí. ¿Cómo entras tú a una reunión en donde evidentemente tienes que negociar habiendo escuchado la canción que a ti te conecta? Sí, Eh, yo siempre creo,
tenemos que tener fe, evidentemente, en que todas las personas que se reúnen y tienen que decidir cosas para nosotros lo están haciendo con la mejor intención, con la intención más sostenible, más honesta. Eso tenemos que darlo por hecho, ¿no? Tenemos que tener esa fe en ellos. Sí. Pero es verdad que la idea de entrar a competir es una idea que suele estar siempre encima de la mesa. Ya no es una cuestión de si es mejor mi idea o la tuya, pero lo que sí que tengo claro es que tengo que intentar defenderla con uñas y dientes, ¿no? Entonces eso nos hace sacar a veces nuestra parte un poquitín más primitiva, más irracional, más de competitividad pura y dura, ¿no? Entonces ahí falta empatía, ahí falta sensibilidad, ahí falta emoción, ¿no? Entonces, Sí. Perdona, yo digo, mira, te pongo un pequeño ejemplo. Te pongo que el otro día hice un tweet. Soy muy poco de hacer tweets, la verdad, porque pienso que me pasaría el día haciendo tweets de quejas, ¿no? De injusticias que veo, ¿no? Pero el otro día no me pude estar. Hice un tweet porque, no voy a decir el nombre porque tampoco creo que sea bueno decir nombre de empresas no concreta. Creo que no sería tampoco bonito por mi parte, ¿no? Pero vi un anuncio en donde se basaban en una bonita experiencia que un atleta, un atleta en unas Olimpiadas, un atleta de color, llegando a la meta prácticamente destrozado, lesionado, aquello que no podía levantarse, estaba casi que no llegaba a la meta por pocos metros, y automáticamente saltó un hombre, se lo puso un poco en el hombro y le ayudó hasta llegar a cruzar la meta. El chico, el atleta era un chico de color y este hombre también era un chico de color. Bueno, era un hombre de color, tan de color que era su padre. Y entonces en ese momento, para los que somos padres, claro, tú te estás imaginando haciendo eso con tu hijo o con tu hija, de saltar a la pista. Me es igual que me descalifiquen, me es igual que me pongan una multa, me es igual, yo salto ahí porque es mi hijo el que tiene que llegar a la meta, ¿no? Bueno, es un anuncio que yo ya había visto, era un vídeo que ha salido bastantes veces en la red, es precioso, pero cuando acabó esa imagen salió el logo de una entidad bancaria, como que todo era un anuncio de esa entidad bancaria, en donde el logo y la frase decía, siempre hay alguien a tu lado. Claro, es verdad, y más si es tu padre. Pero a mí me indignó porque una empresa bancaria, como lo puse en el tweet, no debe apropiarse de la belleza, debe crear la belleza. O sea, cuando yo entre en tu oficina, ahí me tienes que emocionar. Ahí me tienes que recibir con empatía, con una sonrisa sincera. Ahí me tienes que hacer sentir como si tuviera muchísimo dinero. Ahí me tienes que emocionar. Ahí tienes que tener los cajeros automáticos limpios, que están siempre sucios. Ahí tú tienes la oportunidad de emocionarme, pero no te apropies de la belleza maravillosa de ese atleta para hacerlo tuyo y meterme al final el logo de tu banco. Sea una entidad bancaria, sea una empresa de arquitectura, sea lo que sea, me es igual. Sí. Me indignó, Gabriel, me indignó. Entonces yo pensé, ahí, a ese gerente yo le explicaría todo esto, Gabriel. A ese gerente yo le explicaría todo esto que estamos hablando. Cuando yo entre en tu oficina, ¿por qué no te preocupas de cuál es la canción favorita de cada uno de tus clientes? ¿Por qué no, con lo de la inteligencia artificial que hoy día lo hace todo, ¿por qué no me detecta a mí cuando entro en la oficina y automáticamente suena Louis Armstrong? ¿Por qué no haces eso? Que me emocionarás tú, no el vídeo del atleta, ¿me explico? Por eso esa visión sensible, ¿no? Esa visión empática, la tenemos que aplicar todos, seamos los artistas que tenemos un instrumento en las manos, seamos un empresario, seamos una panadera, un camarero. Esas son habilidades sociales, son las soft skills, son las habilidades blandas. Eso es para todo el mundo, son transversales. Sí. Gracias por contar ese ejemplo y esa anécdota. Y yo antes de pasar al segundo tema, que es qué es lo que quizás un gerente le podría decir a un pianista, nos quedan, no sé, 10 minutos. Sí. Te quería invitar, si es que tú te animas, 1 minuto, 2 minutos máximo, ¿qué música nos podrías interpretar o tocar así para nosotros, para conectar un poquito también
musicalmente contigo. 1 o 2 Sí, minutos. ¿Qué sí. podría ser? Bueno, puede ser algo en directo, si te parece. Sí. Sí, puede ser algo en directo. Sí, yo aquí tengo un piano de cola precioso que es con el que preparo los conciertos, pero para los streamings y esto es como muy complicado sonorizarlo. Ya sabes, tú la tecnología Sí. tiene sus limitaciones. Entonces yo en mis manos tengo un teclado con el que ahora no podéis ver, pero sí que lo tengo en mis manos. Y mira, te voy a tocar unas notas. ¿Te llegan? Sí. Sí, bien. Y voy a aprovechar para decirte algo, mira. Ahora te explicaba el cómo podemos comunicarnos con los trabajadores, con nuestras personas que tengamos a nuestro cargo. Tú imagínate un gerente, un jefe, un directivo que tiene que convocar a uno de sus trabajadores para hablar con él. Sí, Hay, sí. hay varias maneras de hacerlo. Un directivo puede coger el teléfono, llamar al trabajador y casi sin dejarle contestar decirle, quiero hablar contigo y colgar. Ese es un mensaje claro, ¿eh? El jefe te quiere ver. Luego hay otra manera de hacerlo, ¿no? Que sería, hola, estaba pensando que me encantaría compartir algunas ideas contigo. Será un placer recibirte en mi despacho. Esa segunda manera, has dicho lo mismo, que quieres verle, pero lo estás haciendo de una manera en donde quizá el trabajador piense que puede haber algo interesante en la reunión, que puede ser algo bueno. En la primera parece más un correctivo que otra cosa. Y hay una tercera manera que es la que yo te propongo ahora. Hola, estaba pensando que me encantaría compartir algunas ideas contigo. Será un placer recibirte en mi despacho. Esa sería la manera que a mí me gustaría que me convocara mi jefe. o, mi, o mi Es jefa, ¿eh? que, O mi jefa. ¿sabes lo que destaco de eso? Es que más allá de la música que le da un color emocional a las palabras, Sí, es que hay una pausa en tu forma de hablar que me claro. transmite paz a mí también, Anthony, y eso también lo escuché en tu podcast. Hay Sí, esa pausa. ¿Dónde aprendiste eso? sí. Evidentemente, yo soy un aprendiz continuo. Piensa que cuando hace unas semanas me escribiste y yo siempre pienso lo mismo, ¿no? Cuando Sí, alguien como tú me escribe, pienso, ¿me escribe a mí o es un mailing masivo, ¿no? Porque a veces te claro, claro, llegan automático. automático, ¿no? Y yo pensé, voy a ver, ¿no? Entonces, no, entonces, además se ve claramente cuando te diriges a esa persona porque sabes de él y eso, ¿no? Yo notaba que tú me habías investigado, con lo cual sí que... Y Sí. yo pensaba, wow, ¿qué le puedo aportar yo a él? ¿No? Entonces yo investigué también, vi que tenías esta faceta como músico de jazz, que eso ya quiere decir mucho. Y, y entonces, te quiero decir con eso que yo he escuchado episodios tuyos también. Y los que nos dedicamos a la comunicación, al rendimiento personal, al coaching, es verdad que llega un momento que muchas de las cosas que explicamos ya las sabemos, ¿no? Porque son Sí, herramientas, sí, son parámetros, evidentemente por eso nos hemos formado como coach en su momento, ¿no? Pero siempre, siempre, siempre hay alguna frase, alguna idea, alguna reflexión que aprendes de otra persona. Y eso me ocurrió también contigo y con todos los que yo estoy siguiendo podcast de rendimiento personal, sobre todo. Luego también, pues de empresa, porque como te decía antes, el artista es un emprendedor también. Tiene que tener sí. la idea de empresario también, ¿no? Entonces, escuchando a veces yo a otro comunicador, me gusta esto, mira, esta pausa que ha hecho ahora, wow, qué bien, ¿no? Porque a mí me ha hecho estar pendiente de lo que iba a decir después, que Sí, sería el silencio eh, es para enfatizar lo que viene después, ¿no? Pues hay una parte que supongo que es innata, como habilidad innata, que ya sabes que las habilidades, los talentos tienen una índole altamente genética, altamente innata, ¿no? Que luego hay que desarrollar, si no se quedan ahí, como digo yo, en el cerebro se quedan con el plástico sin estrenar, ¿no? Si no los desarrollas. sí, sí. Es verdad que llegados a una edad puedes decir que cierta habilidad para comunicar tienes, pero luego hay que aprender.
hay que aprender, hay que leer. Y estas pausas, esta manera que yo tengo de expresarme en música es la respiración de las frases musicales. Está genial. Y sabes que yo también aprendí eso y lo uso muchísimo también en clases, que es Ujú. aprender a tolerar el silencio reflexivo Sí, en los alumnos cuando hago clases en posgrado en la universidad o también dirigiendo programas en empresas. sí. Lo aprendí, bueno, en parte también haciendo muchas sesiones de coaching, pero también lo aprendí de Miles Davis. Hay un disco clásico en la historia del jazz que se llama Kind of Blue. Y ahí justamente tú puedes llegar a apreciar que la maestría de la improvisación de Miles Davis no es solamente por las notas que toca, sino que principalmente por las que no toca. Por la que no toca. Es Sí, y así. eso es una maravilla. Bueno, gran tema, ¿no? No me quiero extender mucho porque ya estamos también llegando Sí, al sí, término sí. del tiempo. Yo antes de, quiero que me cuentes brevemente acerca del libro, pero brevemente, ¿qué es lo que un gerente le podría decir a un músico en resumen? Sí, muy brevemente te digo que le puede enseñar muchísimo a lo que es planificar su estrategia, su marketing como artista. Mm, ¿Por qué? Porque existe el tópico, cuando uno es artista, como que no le expliques nada de la parte administrativa. sí, Y entonces muchos artistas con un talento impresionante no van a ver su obra proyectada simplemente porque no se han encargado de planificarse estratégicamente. Un gerente puede explicar a un artista cómo hacer una producción económicamente, cómo puedes hacer balances de los beneficios que te va a generar, en dónde tienes que invertir en un trabajo discográfico para que te rinda, dónde es mejor invertir en una producción, por ejemplo, en sonido, en luces, porque luego resulta que te vas a una conferencia brutal, pero el micrófono no funciona o se acopla o el conferencista está mal iluminado, o el proyector no funciona. Entonces, eso es administración. Los sí, artistas debemos aprender de los directivos de las empresas a funcionar como empresas. Y ahí tenemos que entrar en nuestras redes sociales, mantenerlas, vender nuestro producto. sí. A mí me lo dijeron hace mucho tiempo. Anthony, tú en tus redes explicas que haces muchas cosas, pero si yo te quiero comprar un disco, no sé dónde darle. Claro, y digo, es verdad, no he puesto el link para que compren el libro o para que compren el disco, ¿no? Pues eso es estrategia de marketing, eso es estrategia empresarial, ¿no? Entonces, los artistas debemos aprender mucho de lo que es el funcionamiento de una empresa. Incluso conectarte a un podcast de economía Sí. y escucharlos, porque te darás cuenta que tú eres un producto y has de funcionar igualmente que el producto que venden en un supermercado. Es que es exactamente lo mismo. Y yo creo que muchos artistas, por lo menos mi experiencia conversando justamente con mi hermano menor, que es pianista profesional, eh, creo que no es el caso de él, pero he conversado con otros también que han dicho que lo ven como una contradicción, ¿no? Como la parte comercial del arte. Entonces le ven Claro, como que mata la pasión, pero yo estoy más de acuerdo contigo, que es en realidad la, la parte comercial potencia el arte porque puede llegar a más gente. Entonces creo exacto. que si se hace manteniendo el origen auténtico de ser un artista Mm, de corazón, creo que toda la parte gerencial comercial puede solamente potenciar eso, que salga hacia afuera. claro, claro. Yo quería ir, antes de cerrar esta conversación, que puede dar para muchos Sí, episodios más, sí, 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 sí. eh, ¿qué libro se viene en camino? Ahí me contaste que viene una sorpresa. Pues sí, la verdad que estaba impaciente de si hoy te lo podría explicar, porque al ser un live, al ser en directo, tiene que ser verdad lo que expliques, ¿no? Sí. Y justamente ahora, de hecho, antes consultaba la web de la editorial, ya está disponible, ya está en el aire. El libro se titula Tu mejor escenario, 12 claves para actuar en público y en la vida. Y en este libro yo, aparte de explicar lo que son contenidos de valor a nivel de rendimiento personal y de cómo debemos movernos por este mundo como personitas, yo le añado toda mi experiencia personal en escenarios, en Ah, diferentes escenarios, en diferentes países, anécdotas, vivencias. Pero yo, fíjate que el primer título del libro iba a ser eh, cómo actuar en público de manera efectiva. Pero luego yo pensé, no, 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 y en la vida, porque es que para mí no existe ah, demasiada diferencia. ah, No tiene diferencia. sentido que yo me suba a un escenario a hacerte
un concierto y a emocionarte, y que luego baje del escenario y sea una persona arrogante y que no quiera hablar contigo y que me vaya al camerino y no quiera saber nada, ¿no? Ha de haber una conexión directa entre lo que haces en el escenario y lo que haces en la vida, ¿no? Y casi te diría, para no alargarme, que yo siempre intento parecerme más a la persona que yo soy en el escenario. ¿Por qué? Porque la persona que está en el escenario siempre tiene su mejor sonrisa, siempre tiene sus mejores frases, siempre tiene sus mejores canciones, siempre tiene su mejor look. En cambio, el Antoni que baja del escenario es una persona con muchos defectos, que se enfada a veces con sus hijos, que tiene mal humor por la mañana. Entonces, yo precisamente lo que me gustaría es parecerme un poquito más al personaje que sabe decir las cosas bien, que las explica las veces que haga falta a un estudiante, ¿no? Entonces, Sí. este libro hablo de todas esas herramientas, experiencias personales, y cada uno de los capítulos, de esos 12 capítulos, de esas 12 claves, está acompañada de una propuesta de audición con música de mi trayectoria también. O sea que es un libro que cada capítulo también puedes escuchar una canción. Y ahora ya está, ya está Está disponible. conectado con una pieza Sí. musical. Exacto. Y esa pieza musical va relacionada con alguna vivencia que he explicado en ese capítulo, ¿no? Ya. Hablabas antes del episodio dedicado a mi viaje a Polonia, cuando visité Auschwitz, el campo de concentración, que fue una experiencia Sí. brutal. Y de ahí salió una obra para piano de esa experiencia. Luego yo eso me lo llevé para mi casa y ahí salió una obra. Y eso es la propuesta, por ejemplo, de audición en ese capítulo, ¿no? Y es, bueno, es un... ¿Qué te voy a decir yo, ¿no? de mi libro, ¿no? Estoy ilusionadísimo y deseando que, bueno, que se pueda compartir, claro que sí. Está genial. Anthony, si la gente quiere conectar contigo, ¿cómo puede hacerlo? Lo más rápido y fácil, yo tengo una página web que es antonitolmos.com, igual que sale mi nombre ahora en la pantallita, Antoni Tolmos, sin ninguna H ni nada, antonitolmos.com. Ahí tengo bastante, bueno, diría que muy actualizada mi web, por aquello que te decía antes de que tenemos que ser muy, muy disciplinados en el día a día. Ahí están todos los links, evidentemente, a mi Instagram, Antoni Tolmos, en donde también voy colgando toda mi actividad que estoy haciendo últimamente. Y luego el podcast Actuando. El podcast Actuando se titula así, Antoni Tolmos, que bueno, está en todas las plataformas de podcasting prácticamente y semana a semana pues voy explicando estas cositas. Si pudiésemos cerrar esta conversación con música, a ver qué Sí. surge. Venga, ¿cuánto tiempo necesitas? Porque me puedes tener aquí. No. Si no, 20, 30 Vale. segundos de cierre. Genial, mira, y no me lo había preparado así, pero te voy a tocar un motivo musical que es el que he compuesto, que es la banda sonora de este libro, es decir, de la promoción de este libro. Aparte de mi web, antonitolmos.com, está habilitada otra web específica del libro, que es tumejorescenario.com. Y en esta web hay un pequeño videoclip promocional que yo he grabado con mis palabras y mi voz, pero también con una música de fondo que yo evidentemente he creado, ¿no? Te voy a tocar este pequeño fragmento de piano, es muy sencillito, que es la banda sonora, el leitmotiv de Tu Mejor Escenario, si te parece. Sí, ¿Sí? estoy con muchas ganas de escuchar, sí. Voy a levantar un poco el micrófono para que así entre mejor el Sí. sonido. Voy a hacer una prueba, Gabriel, ya que estamos en directo. Sí. A ver si tenemos suerte y me ves, ¿sí? Se ve, sí. Sí. No sea que alguien se creyera que estaba haciendo trampa, ¿eh? Que no había un teclado. Voy allá.
bellísimo. Gracias, Gabriel. Muchas Bellísimo. gracias. Te quiero agradecer por haber traído música a este podcast y también por haber compartido con nosotros tu experiencia, y me voy muy agradecido también de que hayas podido también justamente traer el piano a este espacio de conversación y aprendizaje. Muchas gracias a ti, Gabriel, y este solo es el inicio seguramente de muchos más contactos que tendremos y en donde en ese caso me gustará a mí aprender de toda tu trayectoria y sabiduría que ya estoy viendo que es mucha y seguramente nos encontramos pronto. Gracias, me despido con mucho cariño. Gracias, un abrazo a Chao. todos y a todas. Chao. Gracias a todos por acompañarnos en este episodio tan especial. Tuvimos música en vivo con Anthony Tolmos. Les recomiendo revisar su podcast y ahora su nuevo libro, como acaba de anunciar. Y los invito a todos también a conocer más acerca de mi primer libro. Ahí está, se llama Créete el cuento, donde hablo acerca del poder de la acción imperfecta. Cómo gestionar el miedo, ese miedo que todos tenemos. ¿Qué pasa si no sale bien? ¿Qué van a decir los otros? Tiene que ser perfecto. Yo he estado ahí. Entonces escribí un libro donde, con una metodología de 3 pasos, que llamo el método VAC, puedes gestionar el miedo, accionar y lograr resultados sorprendentes en tu vida profesional y personal. Créete el cuento, y está en mi sitio web gabrielfurman.cl. También todos aquellos que quieran llevar herramientas de liderazgo, comunicación y motivación a sus equipos, ese es mi trabajo principal. Ponte en contacto conmigo y podemos agendar con mucha alegría una llamada para conocernos, escuchar qué necesitas y diseñar un programa que se ajuste a tus necesidades. Muchas gracias y nos vemos. Hasta aquí llegamos por hoy con otro capítulo de Spicing Up Your Leadership, sazonando tu liderazgo con Gabriel Furman. Encuentra más material sobre este y otros temas en nuestras redes sociales, en LinkedIn y Facebook como Gabriel Furman. Nos reencontramos en nuestro próximo capítulo para descubrir más herramientas de innovación personal que te servirán en tu vida profesional y personal. Esta cocina siempre está abierta para ti y para todos aquellos que quieran compartir su inspiración para la acción. Hasta la próxima.